Vamos a platicar ahora con Fátima Mace. Ella es directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano de la Competitividad, el IMCO. Vamos a charlar con ella sobre cómo generar políticas para garantizar el acceso de los mexicanos a los medicamentos. Fátima, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Buenas tardes. Hola Darío, muy buenas tardes. ¿Y cómo hacerle precisamente para que lleguen los medicamentos pues a los mexicanos que hoy están batallando? Ha habido problemas con el abasto de este tipo de insumos fundamentales para la población. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo generar precisamente esos incentivos de acceso? Pues mira, el primer paso yo te diría es, hay que aceptar que el problema del abasto de medicamentos es un problema bastante complejo que requiere que se voltee a ver toda la cadena de suministro del mercado de medicamentos y no nada más algunos de los eslabones, ¿no? Hemos detectado, hicimos un diálogo en donde platicamos con los actores de gobierno, del sector privado, de la academia, de la sociedad civil que conocen de estos temas para identificar en dónde estaban los principales problemas y cuáles podrían ser unas posibles soluciones. Y encontramos que, bueno, hay tres que realmente vale la pena voltear a ver. El sistema de compras públicas que se modificó y que desafortunadamente abre la puerta a ciertos riesgos en términos de transparencia y de efectividad. El segundo tiene que ver con la regulación y sobre todo los reguladores. Hoy vemos grandes retos alrededor de COFEPRIS, que es una institución central a la cual se le ha recortado el presupuesto desde 2007 y no tiene las capacidades suficientes para que los trámites salgan lo más rápido posible. Y el tercero es, pues hay que voltear y pensar en el sector farmacéutico como estratégico, ¿no? Es en donde se junta la agenda de salud con la agenda de economía, pero no vemos que en México tengamos una visión clara hacia dónde debería de ir, ¿no? Y hoy es algo que nos deberíamos de preguntar, porque sin duda en la pandemia se han vuelto muy evidentes la importancia de conocer en dónde están las fortalezas como país y qué es lo que se puede hacer, pero siempre pensando en que el objetivo central tendría que ser el paciente y que los medicamentos que requiere lleguen a él. Fátima, buenas tardes. Se saluda Rogelio Varela. Fátima, de lo que podemos conocer hasta el momento de la compra consolidada de medicinas para 2021, ¿cómo calificarías esta participación de UNOPS? Pues mira, yo te diría que al final del día lo que se buscaba era eliminar la corrupción dentro de estos procesos de licitación y desafortunadamente se abrieron otros riesgos. Uno de ellos en términos de posible corrupción o transparencia, ¿no? Y esto es porque en la compra de UNOPS, que es una compra a nivel internacional o por organismos internacionales, no le aplica la ley de adquisiciones, se maneja como una excepción. Entonces, estamos pues a expensas de los mecanismos de control que tenga la propia UNOPS o el convenio que se haya firmado entre el gobierno federal y la UNOPS, y esto pues es muy riesgoso, sobre todo pensando pues qué pasará después, ¿no? Entonces, es importante, y esto es un llamado, a revisar estas modificaciones a la ley de adquisiciones para que cumplan con principios de transparencia y eficiencia y sobre todo pues también pensar que este cambio no corrige los problemas que ya tenemos enraizados en México y uno de ellos es la falta de planeación. Hoy no se hace esta planeación de manera anticipada, no se han identificado exactamente cuáles son las necesidades en las unidades de salud y probablemente si las solicitudes se hacen con base en registros históricos, pues podríamos estar perpetuando desabastos que vienen de años atrás, ¿no? Entonces, creo que esos son dos puntos que son fundamentales y que los cambios en la ley, o al menos este esquema de compras con UNOPS, no logran corregir. Un tema crítico, Fátima, pues es la manera en que hay que distribuir esos medicamentos. Ya no hablemos de la adquisición, que es una asignatura que se le dio a la UNOPS y que por lo que hemos estado viendo, pues ha dejado mucho que desear en términos de su desajuste en el calendario para la compra de los medicamentos, pero una vez que los medicamentos estén, ¿cómo se van a distribuir si ya se rompieron con la estructura que había en términos de logística y distribución que mal que bien funcionaban? Ese es un grave problema también.
Exacto. Ese es un es un desafío importante y que lo hemos señalado en el documento, en donde pues con la compra de UNOPS lo que garantizamos es que se adquieran los medicamentos y lleguen al país. Pero estos medicamentos se dejan en los puertos de entrada y ahora al parecer es Birmex quien se va a encargar de la distribución. Pero es un desafío enorme. Hay que contarle al auditorio que hay más de 26,000 unidades de salud en el país y entonces el reto de cómo hacer llegar estos medicamentos que se adquieran en el extranjero y a los pacientes que los necesitan, pues es un reto mayúsculo y que sin duda pues asume que Birmex tiene la capacidad de hacerlo, pero probablemente el costo sea mayor. Y no nada más el costo en términos monetarios, sino también el costo que puede implicar esto a la espera de los pacientes, o más bien en tiempo, para que los pacientes puedan lograr acceder a esos medicamentos. Fátima, hace un momento te referías pues a la importancia de COFEPRIS, nuestra agencia sanitaria, que pues venía trabajando de manera autónoma y que pues ahora se subordina a esta Subsecretaría de Prevención y Promoción de Salud. ¿Qué impactos puede tener pues el hecho de que pues, cambie la forma como opera este agente tan importante, no solo para la industria farmacéutica, sino para otras industrias? Mira, yo te diría que el problema de haber regresado, más bien subordinado las labores de la COFEPRIS a la subsecretaría no corrige los retos o los problemas que tenía COFEPRIS. Uno de ellos es que tiene muy bajo presupuesto, 47% menos desde 2007, y eso es una situación que no se ha corregido y que desafortunadamente la vemos traducida o reflejada también en ineficiencias para agilizar los trámites. Un trámite de registro sanitario debe tomar en un escenario ideal, como lo llaman ellos, 169 días hábiles y en realidad está tomando más de 358 días en promedio. Entonces, esto es grave. En segundo lugar, tiene que ver con el modelo que ha seguido COFEPRIS. COFEPRIS en realidad se ha vuelto como una ventanilla de trámites burocráticos. Y lo que vemos en otros países, como en Estados Unidos o en Europa, es que son más bien órganos de vigilancia. ¿A quién se debería de parecer COFEPRIS? Eso hay que discutirlo, porque no queda muy claro, ¿no? Los modelos son distintos en estos dos ejemplos y pudiéramos encontrar algunos otros, pero lo cierto es que lo que estamos implementando hoy no funciona, porque necesitamos una agencia que sea capaz de tener una respuesta ágil, que sea, cuyas capacidades técnicas sean elevadas o lo suficientemente efectivas para garantizar la seguridad de los medicamentos, pero hoy no lo vemos, ¿no? Pues Fátima Mace, directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO, muy agradecido de que nos permitas platicar contigo esta tarde. Con mucho gusto y al auditorio, el estudio está disponible en nuestra página de internet. Bueno, pues para quienes deseen consultarlo ya saben dónde acudir. Muchísimas gracias, que tengas muy buena tarde. Gracias a ustedes, buenas tardes.